Recorrido que estoy haciendo, que se titula Revisión de las razones para el cerebrocentrismo. He revisado tres. Hay una cuarta, digamos que es la fundamental, y es la que, digamos, lo que yo entiendo que está en el fondo de todas las cosas, ¿no? En el fondo de esa tendencia del cerebrocentrismo y todas las consecuencias que se dan ahí, ¿no? Del declive de las ciencias humanas, ese individualismo centrado en el cerebro y demás, ¿no? Y es lo que yo llamo, para entenderme, y, en fin, y lo va a entender luego todo el mundo, pues es lo que yo llamo el bucle dualismo-monismo. Yo creo que en el fondo de la problemática del cerebrocentrismo hay un bucle que va del dualismo al monismo y del monismo al dualismo y que no sale de él. O sea, no sale de él. Y es entonces un círculo cerrado, vicioso en el peor de los sentidos, ¿no? Y bueno, y en efecto, este bucle pues es muy fácil de percibir, casi está enunciado por los protagonistas, ¿no? De lo que tratan todos los neurocientíficos, en lo que están de acuerdo la mayoría de ellos, es en huir del dualismo. Se huye del dualismo como de la peste. El dualismo tradicional, cartesiano, etcétera, ¿no? Y la huida del dualismo, digamos como de la peste a la desbandada, es hacia el monismo. Y el monismo, casi puedo adelantar, o podemos tener ya presente así de entrada, pues es una variante del dualismo, de tal manera que, digamos, que no huyes para otro lugar, sino que entonces cuando te encuentras en el refugio o haciendo pie en el monismo, pues para dar cabida a todo lo que tienes que entender y dar cabida, pues te sale otra vez el dualismo, y ese es el bucle, ¿no? Dice un texto, uno de los principales textos de la neurociencia de Kandel y otros autores, Kandel premio Nobel por lo demás, dice: enfrentados filosóficamente con el dualismo, estamos obligados a encontrar una solución al problema en términos de células y circuitos neuronales. Todo esto después, en un texto de 1300 páginas, viene al final, todo esto después de 1300 páginas, digamos, en las que se ha hablado de moléculas y circuitos neuronales, etcétera, pues como el sitio donde se hace pie para huir del dualismo. Un libro editado por Blackmore, una autora, que es sobre la conciencia. Un libro que recoge... Ella ha entrevistado a 10 o 15 eminentes investigadores neurocientíficos que están estudiosos de la conciencia, que creo que se reunieron en un simposium, digamos, que trata de este tema de forma sistemática, ¿no? Cada 2 o 3 años, ¿no? Y es un libro interesante, digamos, bueno, interesante, pues, para entender qué dicen la ciencia actualmente de la conciencia, y es sobre todo interesante para mí, casi como material etnográfico, o sea, como para... Y entonces, todos esos neurocientíficos acerca de la conciencia apenas coinciden en nada, pero en lo único que coinciden prácticamente la mayoría es en que todos están de acuerdo en superar el dualismo. Y luego las soluciones que ofrecen son monistas de diversas especies, ¿no? Que como hay diversas especies del monismo.
Yo en el libro analizo así un poco más despacio, o sea, en fin, como un referente más muy significativo, ¿no? El caso de Damasio, que sin duda ninguna es un eminente neurocientífico y muy reconocido, premio Príncipe de Asturias y demás, y que bueno, pues que tiene una trayectoria por la cual podemos ver, yo puedo ver este bucle, ¿no? Podemos ver, digamos, cómo trata lo que él llama el error de Descartes. Un primer libro suyo de 1994 se titula así, El error de Descartes. Y es un libro muy célebre, que se ha vendido en todo el mundo, y tú lo lees y no te dice nada que te sorprenda. A todo más, bueno, pues te presenta el error de Descartes, de hablar de dos sustancias separadas, en fin, del problema y, si quieres, del error de Descartes, pero no encuentras digamos, nada que no supieras o que ya no te hubieras integrado una vez que tú ves el error o las limitaciones de Descartes, ¿no? Y después de denunciado ese error de Descartes, la solución a la que persigue Damasio también tiene otro título célebre, que, digamos, de otro filósofo también de referencia para él, y es la búsqueda, así se titula su libro de 2003, La búsqueda de Spinoza, de tal manera que la búsqueda en Spinoza, encontraría solución Damasio al error de Descartes, ¿no? Bueno, el error de Descartes pues consiste, ya estaba perfectamente establecido y casi de una forma a veces hasta voltairiana en la literatura, ¿no? En la filosofía y en los saberes casi de la gente medianamente culta, ¿no? Ryle ya había puesto de relieve que la doctrina oficial de la tradición occidental, tanto en filosofía como en la ciencia, pues era el cartesianismo, y nos hablaba del fantasma en la máquina. Otros autores nos hablan de la falacia mereológica, de cómo, bueno, pues lo que pertenece a un todo, a un organismo o a una persona, pues se le atribuye a una parte, pues al cerebro, o a una parte del cerebro todavía, ¿no? Y sobre esto es sobre lo que incide Damasio, sin aportar nada nuevo, o sea, sin realmente poner de relieve nada, es decir, de una forma menos brillante que, por ejemplo, Ryle, ¿no? Y aun cuando en otro libro, antes de llegar a Spinoza, por parte de Damasio, en otro libro entre medias de estos dos, del año 2000, escribió un libro que se cita mucho, que es muy importante también en la obra de Damasio para seguir esta problemática, que se llama La sensación de lo que ocurre. Y ahí Damasio, digamos, la gran aportación por la que es reconocida esa obra, es que Damasio incorpora ahora el cuerpo para entender el funcionamiento de la mente o del yo o de la conciencia. Incorpora al cuerpo. No sé dónde estaba el cerebro antes. Entonces incorpora el cuerpo. ¿Pero cómo incorpora el cuerpo? Incorpora al cuerpo citándolo, o sea, que el cerebro forma parte del cuerpo y tiene las conexiones, en fin, reconociendo y citando esto, pero de inmediato el cuerpo vuelve a convertirse en una representación del cerebro. Y entonces el cerebro otra vez nos traga el cuerpo, y el cuerpo queda otra vez, digamos, desperdiciado. De manera que este libro es un libro muy célebre, que se ha citado mucho por esta gran aportación de considerar el cuerpo, como si hubiera, digamos, que llamar la atención acerca del cuerpo, pero que el tratamiento que se da del cuerpo es enteramente representacional, por cómo está representado en el cerebro. Así que es un libro enteramente fracasado y fallido en la propia perspectiva que pretende Damasio, ¿no? Y en esta línea,
es cuando llega a Spinoza, que él reclama como un filósofo portugués, y entonces pues él se filia en esta tradición, él es portugués, y se filia en la tradición de Spinoza, ¿no? Y encuentra en el monismo de Spinoza la solución al dualismo de Descartes. Y es aquí donde ahora empieza a valerse de Spinoza. Naturalmente, Damasio no leyó a Vidal acerca de Spinoza, sino que lo utiliza pues nada, a nivel de diccionario, ¿no? de enciclopedia, y lo que le da juego de Spinoza pues es el doble aspecto del pensamiento y de la extensión como atributos de una misma sustancia, sea Dios o sea la naturaleza. Y entonces ese monismo le permite a Damasio pues volver a poner lo que falta, o sea, poner lo que siempre le falta al tratar de reducir todo pues a la materia, a las neuronas, a las células asociadas. Y así lo que se encuentra en Damasio y lo que queda reflejado en su último libro, que viene a ser una especie de puesta al día de todos los anteriores, ese que tiene ese título así bíblico punsetiano de "Y el cerebro creó al hombre", pues lo que encontramos ahí es que Damasio se vale de Spinoza para unas veces ser un monista reduccionista, entonces reducir todo a las neuronas y a las estructuras neuronales que sin duda ninguna él conoce bien. Otras veces es emergentista, y entonces de ahí, digamos, tiene que emerger, porque él trata de estudiar la mente, la conciencia o el yo, entonces tiene que emerger el yo o la conciencia pues de ahí, de esas estructuras. Y por supuesto que emerge, puesto que Spinoza Damasio ya lo introdujo ya por ser él quien es decir, por él tener ya un yo, una mente a la manera, digamos, letrada o ilustrada del hombre occidental. De tal manera que lo que él mismo pone, pues le emerge del cerebro. Y otras veces es, sin más, dualista. Dualista en el sentido de que considera, digamos, ambos aspectos, el del pensamiento y el de la extensión, como digamos, como dos caras de la misma de la misma moneda, y le da juego pues para el dualismo del que huía, pues tenerlo ahí funcionando, digamos, a costa de Spinoza, con ese monismo suyo dual, si esto no es un oxímoron, ¿no? De monismo dual o monismo neutral. Ciertamente Spinoza da juego a muchos neurocientíficos por ese doble aspecto que él considera y que se suele identificar en la literatura como monismo neutral, en fin, de no plantearse cuál es la entidad de base, etcétera, o un monismo dual, que ya digo que si no es una contradicción en los términos, pues da juego para poner ahí aquello de lo que huyes. Y ese es el resultado de Damasio, que supuestamente estaría huyendo y superando el error de Descartes, y sin embargo pues recayendo en Spinoza para de Spinoza salir unas veces como reduccionista, otras veces como emergentista y otras veces como dualista, que de las tres cosas es nuestro autor, que diría Cervantes, ¿no? Y eso es lo que se ofrece ahí en un eminente autor, y efectivamente, bueno, pues no puede dar de sí más, digamos, esa perspectiva. Cuando Damasio está estudiando, que es lo que está estudiando, el yo o la conciencia, cómo emerge del cerebro, él está poniendo el yo y la conciencia suya, la del hombre occidental, digamos la actual, y entonces allí en un sitio sitúa pues ese yo básico, ese yo central y ese yo narrativo, pero eso lo pone él.
Si Damasio estudiara al hombre homérico, que no tenía semejante yo, no podría encontrarlo allí. ¿O acaso lo encontraría en la medida en que lo proyecte, en lo que él lo proyectara? Pero no podría encontrarlo porque el yo homérico pues no tiene un yo central, un yo narrativo, un yo occidental como el que es el del propio Damasio. De manera que si lo encuentra allí es porque lo proyecta. Proyecta sobre el cerebro lo que tiene que estudiar y luego deduce del cerebro aquello que estudia. Es una especie de casi de falacia superculta e ilustrada con todo tipo de términos y estructuras cerebrales que sin duda ninguna existen y están allí, pero al final tú conoces algo más seguramente del cerebro y muchísimo menos del yo. Esa es la cuestión que yo destacaría de esto, ¿no? y que se necesita, pues no sé, una cierta irreverencia e ironía para entender las explicaciones neurocientíficas de asuntos humanos, ¿no? Aunque si has perdido la perspectiva de tu propia tradición y ya no tienes capacidad para tomar esta distancia, pues puedes quedar fácilmente embebido en todo ello. De ahí la importancia de las humanidades y del pensamiento crítico casi como manera ya precautoria de enfrentarse a lo que nos ofrece la ciencia, en particular la ciencia punta, ¿no? Y es que Damasio empieza por hacerse, como hacen todos los neurocientíficos que estudian estos temas, o casi todos, empieza por hacerse malas preguntas, o sea, hacer ya malas preguntas ya prejuiciosas acerca de su investigación, del tipo de cómo el cerebro hace el yo, cómo emerge la conciencia de la materia. Y es una pregunta mal planteada. De manera que si empiezas así, no puedes, no puedes hallar nada, o hallas lo que tú quieras, lo que tú empujes o repujes o proyectes, etcétera, ¿no? La pregunta está ya mal planteada de origen. ¿De dónde, cómo surge o cómo sale al escenario, utiliza esos términos, el yo? Bueno, pues es que el yo no surge de un tallo cerebral ni de unas conexiones hipotalámico-corticales, etc. Para ver de dónde emerge el yo, tienes que estudiar las instituciones sociales y culturales en las que el yo, con todos sus componentes, etcétera, etcétera, tiene lugar. Y luego, si tiene interés o quieres ver dónde el cerebro consume glucosa para las actividades en las que el yo está implicado, pues efectivamente, estudias el cerebro, lo metes al organismo en una máquina y ves esto. Entonces, la pregunta ya está mal enfocada. El yo como algo que emerge de la materia, cuando por lo menos podría empezar a discutir si acaso el yo tiene que ver con instituciones sociales. Ya casi, de entrada, ¿no? Y esta manera de huir del dualismo, pues es una que te deja atrapado en el mismo dualismo, porque el monismo es una variante, no es algo que te aleje o que esté en las antípodas como pudieran sugerir los términos, sino que está prisionero de los mismos problemas, ¿no? Eso por lo que respecta al cerebrocentrismo propiamente, ¿no? Pero donde encontramos reductos, pero no reductos porque sean pequeños, sino reductos porque son muy poderosos, del dualismo, es en la genética. Yo creo que la genética, al menos en la genética clásica, yo creo que está, es un reducto, es un lugar donde está viviendo y sobreviviendo el
el dualismo, yo creo que incluso el más rancio, ¿no? Y por parte de autores que lo repudian, o sea, que digamos que han huido de él o lo están superando, ¿no? Para empezar, la propia distinción gen-cuerpo ya pone en la pista de este dualismo, no por ser una dualidad, no por ser una dicotomía, por ser dos términos, gen y cuerpo, sino por el tratamiento que se le da al gen y al cuerpo. La relación gen-cuerpo en la genética se corresponde con la distinción forma-sustancia. El gen, los genes, están teniendo las funciones de la forma. Los genes tienen el papel de diseño o plano de la carrocería del cuerpo y de piloto o auriga del mismo. Ese es el papel que tienen los genes en la genética clásica establecida. Y es más, el propio lenguaje lo revela. El ejemplo más llamativo, y ha sido muy célebre y muy influyente, yo creo que lo encontramos en El gen egoísta de Richard Dawkins, un libro celebérrimo de 1976, donde nos presenta una imagen del gen un poco menos que como si tuviera manos y patas y estuviera accionando desde dentro del organismo, el cuerpo, para Dawkins el cuerpo es el vehículo, es el coche, la carrocería, que está movida por los genes que tienen allí, pues, digamos, su acción. Y los genes son entonces, por decirlo así, por decirlo así, no, lo dice casi directamente, el factor de la evolución y de la acción humana. El gen tiene ahí digamos, todos los atributos no sé, de la mente o del alma, del homúnculo, del fantasma de la máquina. Esa es digamos, como yo creo que habría que entender a Dawkins, ¿no? Que resulta irónico que Dawkins es el papa del ateísmo actual, y él mismo tiene a Dios metido en el cuerpo, que son las funciones que les atribuye a los genes, casi como entidades andantes o motóricas del organismo, ¿no? Y es que, en efecto, los genes, y esto es un lenguaje descriptivo, se supone que es descriptivo, que está así establecido, que ya no se duda apenas de ello, es decir, que lo tenemos establecido. Los genes tienen el código, el programa o la información y la información. Esta es la manera canónica de describir en los textos y nadie sabe más. Yo mismo tengo dificultades, digamos, para hablar de esto de otra manera, ¿no? Y el código, el programa y la información son metáforas. Bueno, todo el mundo sabe que son metáforas, pero las metáforas aquí están, yo creo que, estructurando el propio entendimiento. Yo creo que más que ser, por decirlo así, figuras que te hagan inteligible un asunto complicado a través de otro más conocido, te lo hacen, digamos, más oscuro e implican, más de lo que tratan de describir. Y en este sentido, entonces, los genes como código, como programa, como manual de instrucciones del cuerpo, pues tienen la función de la forma, o sea, de la forma en este sentido dualista de la forma-sustancia. Entonces los genes tienen el estatus de la forma y el cuerpo tiene el estatus de la sustancia, del vehículo, que digamos que viene esto diseñado y viene pilotado por los genes. Bueno, yo creo que este estatuto y esta manera de describir y de presentar los genes
pone de relieve, ha de ponernos de relieve, yendo más allá de la impresión que nos produce o de la asunción que ya tenemos de estas descripciones, tenemos que percibir, digamos, el dualismo con patas aquí. O sea, ni siquiera, digamos, sutil o que hubiera que escarbar mucho para percibirlo, sino casi nombrado, ¿no? Nombrado. Los genes como manual de instrucciones, como un código, un libro de la naturaleza que estuviera ahí, por decirlo así, digamos, exento de otras influencias o de otros, digamos, de los contextos en los que está situado, y desde él, digamos, se diseñara y se promoviera, se moviera ya desde atrás, pues las acciones y el cuerpo. Y yo creo que nunca el dualismo tuvo, digamos, tanta digamos, presencia, ¿no? como aquí, ¿no? Y esto constituye el dogma de, así se llama, el dogma de la biología molecular. El dogma de la biología molecular fue establecido, casi podríamos decir, promulgado por Francis Crick a finales de los años 50, para decir, básicamente lo que dice es esto, que la información corre solamente en la dirección gen-cuerpo-conducta. Ese es el dogma, digamos, establecido en la biología molecular, posteriormente, en los años 70, matizado por Crick, para decir que había alguna influencia retroactiva bueno, pues a propósito de los retrovirus. O sea, entonces hay un punto ahí en el que la información corre hacia atrás, en el ARN, pero ese es el dogma establecido. Y sin embargo ya hemos visto, ya he introducido y lo hacemos valer ahora, lo retomamos ahora, que entre el genotipo, entre la dotación genética y el fenotipo, el resultante, hay un gran trecho, por utilizar una expresión de Freud, ¿no? Cuando él fue llamado para un crimen de un muchacho que había matado a su padre en Innsbruck, y fue llamado Freud como perito, como psiquiatra, como médico, para hacer un estudio forense de este acontecimiento, entendiendo pues que muchacho había matado al padre, y eso pues hacía a Freud un experto en complejo de Edipo y demás, ¿no? Y Freud, pues que sería lo que sea, pero no era, digamos, no estaba confundido en todo, pues dijo que entre el complejo de Edipo y matar al padre había un gran trecho. O sea, que no tenía nada que ver eso. Bueno, entonces esta misma expresión a mí me hace juego, me hace gracia, para utilizarla aquí a propósito, que entre el genotipo y el fenotipo hay un gran trecho. Y un gran trecho como que no hay, digamos, ninguna correspondencia, o no necesariamente hay una correspondencia entre unos y otros. Ya hemos visto aquí el sexo de las tortugas, el color de los saltamontes, el destino de las larvas de abeja, los mismos gemelos monocigóticos, etc. Entonces, lo importante es lo que ocurre entre la dotación genética y el desarrollo y después, ¿no? Incluyendo que la propia dotación genética es, y aquí vuelve otra vez el lenguaje a ser impreciso, aparentando precisión, pero el lenguaje que se utiliza, y que yo no sé ni siquiera utilizar otro, es que los genes se expresan o se silencian en función de los contextos en los que está. De manera que el código genético, él mismo está sometido a las vicisitudes, a los contextos intracelulares, nucleares, celulares, orgánicos del organismo, perinatales, durante el nacimiento, a lo largo del desarrollo, es decir, en todos los contextos del ambiente interno y del ambiente externo, están reinfluyendo hacia atrás, incluyendo el propio genoma. Y la influencia que tiene es decisiva en el sentido de expresar
o no expresar los genes. Es aquí donde yo no sé utilizar otra terminología, pero sé percibir que la terminología de expresar es o puede ser muy engañosa en la medida en que sugiere que hay una esencia básica que puede expresarse o no, pero que está allí. Y el propio lenguaje, yo creo que es uno mismo que puede, digamos, que puede hasta traicionar, ¿no? Pero lo decisivo es lo que ocurre sobre y más allá de los genes, lo que se llama la epigenética. Lo que se llama la epigenética, que en la genética actual pues fue introducida, como todo el mundo sabe, en los años 40 por Baddington, para pues hablar de la deriva de la célula madre, del cigoto, que puede tener una deriva, unas vicisitudes, utilizando terminología de Freud, ¿no? Puede estar canalizado de diversas maneras. Recuérdese que él pone la imagen de un paisaje donde hay unos valles. Desde luego no se parece a un anuncio de Louis Vuitton, donde hay también un paisaje con otra figura distinta a la del huevo, ¿no? En el caso de Baddington, hay un huevo en el origen de un paisaje con sus valles y sus altiplanicies, etc. Y el destino de esa dotación genética va a depender de muchos contextos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo que va a dar lugar, lo que es algo bien conocido, que es un fenómeno epigenético, pero un fenómeno muy natural, y que es la diferenciación celular. La diferenciación celular por las que las células madre, se convierten en células especializadas, en células hepáticas, dérmicas, neuronas, etcétera, etcétera, las células tienen la misma dotación genética, todas ellas, solo que en la deriva y en la canalización de ellas, unas tienen digamos, se convierten, se hacen especializadas, se diferencian de acuerdo a los órganos en los que, etcétera. Pero sus genes, por decirlo así, son plenarias en los genes de los individuos, solo que están silenciados unos y activados otros, etc. Esta es la epigenética que, digamos, que ha introducido Baddington en los años 40. Por cierto, tomando, no sé si la palabra, pero sí el concepto de Aristóteles, el concepto de epigenética de Aristóteles. Aristóteles había establecido el concepto básico de la epigenética diferenciándose o criticando la tradición hasta entonces del preformismo, según la cual se entendía pues que en el huevo ya estaba preformada la figura a desarrollar, y los estudios minuciosos de Aristóteles con el pollo, célebres, etcétera, etcétera, pues muestran de que hay un proceso gradual y no una preformación. Y entonces, en ese sentido, digamos, hay una... Aristóteles sería el fundador de la epigenética, cuyo término, cuya concepción actual de Baddington, digamos, se refiere, tiene una estirpe aristotélica, como reconoce Baddington. La idea de Aristóteles es interesante porque sugiere que hay digamos, una materia amorfa o indiferenciada que toma forma precisamente en el curso del desarrollo. Justamente esta idea o esta referencia a Aristóteles no es meramente una erudita, etcétera, sino que tiene, digamos, implicaciones para reconcebir, digamos, pues el preformismo. Pues la genética clásica a la que me he referido antes, la del código, la del programa, de la información, está en el preformismo. Se supone que está preformado ya ahí el cuerpo y el fenotipo, y en ese sentido, pues nada, no ha superado o no deja de incurrir en el preformismo, por más que esté repudiado por la propia genética. Pero pueden serlo sin saberlo, o sea, sin reconocerlo, etcétera, ¿no? Y la epigenética moderna que establece Baddington,
está teniendo en los últimos 5 o 10 años un desarrollo al punto de que yo creo que es digamos, la mayor moda o digamos, la mayor vanguardia en la investigación digamos, genética hoy día, ¿no? Que está cambiando el paisaje, no solo de la genética, sino de la evolución y de la psiquiatría y, desde luego, de la investigación del cáncer. Todos esos grandes progresos que encontramos en relación con el cáncer tienen que ver más con la epigenética que propiamente con la genética, ¿no? O al menos buena parte de esos estudios, ¿no? Entonces, la epigenética nos pone de relieve que no hay pone en entredicho, obviamente, que ya lo estaba, la barrera de Weissmann, etcétera, separando el plasma germinal del plasma orgánico. Desde luego, lo que pone en entredicho, ya más recientemente, es el dogma de la biología molecular, según la cual digamos, la información corre en esa dirección: gen, cuerpo, fenotipo, etcétera, ¿no? Para poner de relieve que la propia dotación genética, aún sin modificar la secuencia del ADN, sin modificar la secuencia del ADN, todo lo que ocurre sobre y después de lo genético, lo que se llama epigenético, reinfluye y reobra sobre pues, la propia expresión genética, que ya digo que habría que buscar una expresión mejor que ella misma, y desde luego eso es lo que explica ese gran trecho que hay entre la genética, entre el genoma y el fenotipo. Esa es digamos, la cuestión. Y por una vez, yo creo que por una vez la investigación científica, la que está en la vanguardia, yo creo, de la genética, que es la epigenética hoy día, yo creo que por una vez está desmontando, por decirlo así, un dogma y está, no sé, digamos, presentándonos un tipo de relaciones pues que ya no son lineales, unidireccionales, que son ya, pues si quieres decirlo, dialécticas, o que son un tipo de relaciones, digamos, en las que lo que nos dice Aristóteles pues resulta fundamental para entender esto, ¿no? Digamos, la conformación de una materia que resulta conformada de acuerdo con en este caso, con las vicisitudes del desarrollo. Y aquí la forma es la esencia de lo que realmente, de lo que al finalmente se vaya a producir, ¿no? Yo creo que en esta perspectiva se está rompiendo esa doble capa que superponía por un lado lo genético y luego por encima lo otro, para entender, digamos, una circularidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en esta línea, no es algo en lo que quiera yo desarrollar aquí, etcétera, pero sí no dejar de decir que se están replanteando pues yo creo que la evolución, ¿no? No es que se esté refutando a Darwin o aspectos fundamentales de la evolución de Darwin, pero sí que se está, digamos, adquiriendo otros alcances, o otros alcances incluso imprevistos o repudiados en su día, como es una herencia lamarckiana. Lamarckiana, en la medida en que la epigenética permite entender herencias transgeneracionales de algo adquirido en el desarrollo, aunque este tipo de herencias transgeneracionales pueden ser reversibles, pero lo que sí se está estableciendo, o se está mostrando, y hay evidencia de ello, es que el propio fenotipo, la propia morfología del cuerpo, la conducta de los organismos, puede, digamos, canalizar la propia evolución, puede tener efectos evolutivos. De manera que ya no necesitamos, o que queda ya
queda ya además el gen egoísta, el gen con patas de Dawkins, digamos, queda excusado a la hora de entender ahora al organismo entero, con su morfología y sus conductas de alimentación, de refugio, en fin, adaptativas, cómo ellas pueden canalizar no ya de forma azarosa, sino organizada, en función de los hábitats y de las morfologías de los organismos, organizar el propio proceso evolutivo en la medida en que las morfologías y las conductas pueden hacer que genes desactivados, silenciados, pudieran reactivarse y engranar con estas, digamos, con estas conductas. De manera, entonces, que la conducta podría ser, según se entiende en esta perspectiva, motor de la evolución y no meramente un seguidor de los genes. En esta perspectiva, al final, puede llegar a sostenerse que los genes pueden ser más seguidores que líderes del proceso evolutivo. Estas son las implicaciones, digamos, que se puedan derivar en esta línea, ¿no? Pero sin ir por la perspectiva evolutiva, y para quedarnos en una, digamos, más cercana, y por lo que a mí me concierne más como psicólogo y, en fin, y observador de cómo se entienden las cosas en particular en la clínica, yo creo que la epigenética permite revisar, o más que permite, pero nos fuerza a revisar ciertas preconcepciones que están muy establecidas en la psiquiatría, en favor, o que dan justificación, pues, a ese cerebrocentrismo y a ese gencentrismo del que hemos hablado. Este cerebro y gencentrismo está presente en la psiquiatría y en buena medida también en la psicología, a través de 2 o 3 conceptos muy reconocidos y muy dados por hecho de la manera que nos vienen, y es la distinción muy utilizada, sobre todo en relación con la esquizofrenia, la distinción entre vulnerabilidad o diátesis-estrés, para señalar que hay una predisposición, que siempre se entiende como una predisposición genética, en este caso a la esquizofrenia, como si los genes entonces contuvieran ya preformada la alteración de la esquizofrenia, y entonces que es el estrés en un momento de la vida, en la adolescencia, en un momento de la vida, el que te activa y pone de relieve estos genes pre o pro esquizofrénicos. Y entonces el estrés es el que simplemente activa lo que ya estaba preformado. Y ese es el concepto de vulnerabilidad, estrés o diátesis estrés, que es una concepción, yo creo que establecida no solo en la clínica psiquiátrica y también en la psicología, sino yo creo que está incluso hasta, no sé cómo podríamos decir, por ley. Estoy exagerando, pero estoy queriendo decir que forma parte de los discursos o de las políticas de atención sanitaria que explican a los pacientes que tienen una enfermedad, la esquizofrenia, como otra enfermedad cualquiera genética, y lo que va a depender para que esta esquizofrenia se manifieste o no manifieste, o esté controlada o no, es el estrés que ellos tengan. Es el estrés. Esta es la cuestión. Bueno, a resultas de todo esto que vengo planteando, incluyendo el nuevo paisaje que la epigenética está produciendo en la genética, este concepto habría que revisarlo. Desde luego, los genes no contienen, no está en su función contener rasgos, esquizofrenia, ni órganos, ni nada por el estilo. No es esa la función de los genes. La función de los genes es producir proteínas, las cuales a su vez, en función de muchísimos contextos, producen pues lo que van a producir, y el hecho de que terminen produciendo un cuerpo ordenado, pues eso se explica por los contextos y canalizaciones y reacciones hasta químicas necesarias, donde lo contingente deja de serlo para ser necesario y conformarse.
de una forma en la que todo se ajusta a un resultado, pero no porque estuviera prefigurado, digamos, codificado, programado en un manual de instrucciones. El resultado puede ser uno muy fijo y establecido, pero no quiere decir que estuviera, digamos, codificado. No sé, una bola, una piedra que se dejara tirar por un valle y que con toda seguridad iría a parar a un río de una forma casi invariable, no quiere decir que tenga un piloto dentro que la vaya conduciendo, que es lo que se supone que están ocurriendo en los genes en relación con muchos rasgos, incluyendo los de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno muy particular y si quieres muy dramático del yo, un trastorno de la persona y del yo, etcétera, que requiere una sociedad que disponga de un yo capaz de dividirse o capaz de tener ese tipo de trastorno. De tal manera que sería el mismo problema, la psiquiatría tiene el mismo problema que hemos destacado en Damasio, que Damasio trata de ver cómo sale el yo del cerebro, cuando el yo deriva de otras instituciones, etcétera, y si sale del cerebro es porque él mismo lo proyectó, como los preformistas veían digamos, en los espermatozoides la figura humana completa. Y entonces, pues, por eso deducían que, etcétera, ¿no? Pero para entender la esquizofrenia, que es el ejemplo, digamos, con el que yo estoy luchando ahora mismo, ante todo habría que entender las formas del yo, de la persona, en la sociedad de referencia, en particular la sociedad occidental. No es concebible la esquizofrenia en una sociedad sin estas particularidades o estas peculiaridades del yo, individualista, interiorizante, etcétera, etcétera. Y entonces entendiendo las características del yo de una sociedad, cómo puedes entender la esquizofrenia, no precisamente suponiéndola prefigurada en los genes. Esta es la cuestión que, digamos, por lo que se hace relevante revisar ese concepto, digamos así, lineal como está establecido, ¿no? Por lo demás, en relación con la esquizofrenia, bueno, me debato mucho con este molino de viento, bueno, porque es un tema, bueno, muy relevante en la clínica y en mi actividad, vamos, profesional, pero también es un buen ejemplo, digamos, para las cosas que estamos aquí debatiendo, ¿no? Se insiste mucho, por ese yo creo que cerebro y gencentrismo que nos invade, en la genética de la esquizofrenia. Cuando la única, por decirlo así, justificación que habría es la genética estadística, esa que no permite, que es insolvente, decía, para sostener lo que afirma, de que el 50% de la esquizofrenia es heredado, que el 70% es heredado, de establecer porcentajes. De manera que se asume que la esquizofrenia lo es en base a datos estadísticos que no permiten, digamos, sostener eso, porque no se puede, como diré dentro de un poco, y está implícito en todo esto, porque no se puede establecer porcentajes de la participación de la naturaleza y la cultura en nada, por la íntima interrelación, digamos que se da, y se da eso también en la esquizofrenia. Y por lo demás, en la esquizofrenia debiera ser sospechosa ya esa insistencia en la genética, habida cuenta que los esquizofrénicos no son precisamente personas que se prodiguen por la natalidad, por las razones que sean. Y todavía más aquellos que toman, y hasta hace poco tiempo eran la mayoría, antipsicóticos llamados de primera generación, da la casualidad de que estos funcionan como anticonceptivos. Luego, quiero decir que incluso entre los esquizofrénicos hay pocas posibilidades de transmitir ese supuesto gen, ¿no? que desde luego no existe, ¿no? Y lo que pone de relieve la genética real, o sea, la genética molecular, pues es que la función de los genes no está el de precontener nada, y que los genes a su vez están a expensas del ambiente intracelular
o para decirlo a la clásica, a la manera clásica, del medio interno y del medio externo. Y del medio interno, pero desde el minuto cero de la unión del cigoto. O sea, es decir, que no... bueno, pues esta sería una, digamos, una consecuencia de lo que hemos dicho, de conceptos que habría que revisar, ¿no? En la misma línea, que es otra versión casi de lo mismo, es una distinción establecida también en psiquiatría y que se da por hecha entre patogenia y patoplastia. Patogenia y patoplastia, para señalar que hay una patogenia de base, digamos, genotípica, y que lo que hace la cultura, lo que hace la educación, es dar forma. Dar forma, y entonces que hay una, pues en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, pues que habría un gen proesquizofrénico o una disposición genética a la esquizofrenia, entonces lo que haría la cultura es dar forma de acuerdo al contexto, digamos, a las, no sé, a las preocupaciones o a las paranoias de la época o del momento. Y eso es algo que no resulta sostenible, pues conociendo ahora mismo lo que la genética da de sí. No se permite, digamos, establecer esa capa, etcétera, porque las formas culturales refunden, por decirlo así, la naturaleza, si quisiéramos decirlo así, ¿no? Es decir, que la propia patogenia, digamos, el reducto último de la patogenia, que sería el equipamiento genético, el genoma, hemos dicho que está a expensas de lo epigenético. Luego no hay una capa, por decirlo así, que estuviera exenta en un momento dado, a partir del cual propulsara síntomas y estos florecieran, tomaran la forma, la patoplastia, etcétera, etcétera, sino que las formas llamadas patoplásticas son ellas mismas las que conforman la naturaleza de las cosas. En este sentido, digamos, aristotélico, en el sentido de que la forma es la esencia, digamos, del asunto, no meramente un ornamento, etcétera, ¿no? Y esto nos llevaría, yo lo dejo aquí enunciado, pero es la madre o la base de todo esto, y supongo yo que para un desarrollo más cabal pues tendría yo que pedir ayuda, o en fin, yo entiendo que es algo que los que estamos aquí pues podríamos contribuir en esta resolución, ¿no? Pero yo creo que podemos estar muy de acuerdo en que hay que resolverlo, ¿no? Hay que resolverlo de una manera, ¿no? Y bueno, y es, en definitiva, la superación de la distinción naturaleza-cultura, o genética-ambiente, como podríamos decirlo, ¿no? Y esa distinción, pues, que está presente, o sea, que está continuamente funcionando, pues es una que no se sostiene como dos capas separadas, ¿no? La nature y la nurture, en esos par de términos insuperables en inglés, ¿no? que vienen de Shakespeare, ¿no? y que nos presentan. Yo creo que la nature está continuamente nurturizada, por decirlo así. Es decir, que la naturaleza del ser humano, o sea, si vale hablar así, para referirnos incluso a la dotación genética, está continuamente sometida al ambiente o a la educación, a la cultura, y que no hay una capa o un estadio exento a partir del cual pues se adornen o se superpongan pues las capas y etcétera, etcétera, sino que desde antes de nacer, por decirlo así, la cultura o el ambiente o la educación, o como queramos representar este aspecto, está obrando y operando de forma decisiva. La epigenética, por ejemplo, pone de relieve empezando por la alimentación, como algo
bien sabido en la epigenética, ¿no? De cómo la alimentación de la madre influye en las crías las crías que se están gestando, de manera que la cultura o la alimentación ya está influyendo antes de nacer de una forma digamos decisiva, ni siquiera trivial. Este ejemplo valdría para señalar entonces pues que no hay una, digamos, naturaleza que esté exenta o separada de la cultura, sino que constituyen, digamos, una relación intrincada, donde la propia naturaleza está refundada o refundida por la propia cultura en todos los pasos. En el caso humano, pues no sería difícil de percibir esto, ¿no? Por las características de la gestación y del nacimiento y digamos de los seres humanos, ¿no? Siempre en un contexto, ¿no? Aquello que decía Ortega, ¿no? Que el ser humano no tiene naturaleza, sino tiene historia. Pues yo creo que la historia está ya envolviendo a la madre que está gestando. Si quisiéramos arrancar de ahí el curso de las cosas, la historia está envolviendo digamos, el prenacimiento, la fecundación, el desarrollo embrionario, el nacimiento, etcétera, etcétera. Pues esta sería, y se excusa decir a su vez que la cultura o el ambiente en el que se desarrollan los organismos, en este caso los seres humanos, está ya funcionando a la escala ergonómica, por decirlo así, a la escala morfológica de los seres humanos, a la escala, no sé, antrópica, etcétera, ¿no? De tal manera que la propia cultura, si mantenemos estos términos, está ella misma, digamos, hecha a medida del ser humano, ¿no? Esta sería digamos, la cuestión, ¿no? A la que deriva, pues, o a la que yo derivo, no sé, estos reductos del dualismo que yo he denunciado, pues llevan a percibir pues que en los genes, si estos fueran los representantes de la naturaleza en esa expresión que yo vengo utilizando, no precontienen, digamos, lo que se les atribuye, sino que ellos mismos están fundidos y refundidos por los propios contextos en los que se desenvuelven. Yo dejaría aquí esta exposición para exponerme a preguntas y comentarios, pero también para pedir socorro en el desarrollo de estas argumentaciones que yo las he, digamos, esbozado de esa manera, pero sería más bien para empezar a trabajar sobre ellas que para dar por acabado nada, que yo nada he acabado con esto, ¿no? Vale. Gracias. Bueno, por mi parte voy a ser muy breve para que pueda hablar la gente, que supongo que tendrá mucho que hablar. Pero sí que me tengo que marchar. Bueno, ante todo felicitar a Marino por la exposición tan brillante y abundante y amena y todo lo que se quiera decir, y subrayar por mi parte sobre todo lo que me ha parecido más certero, más nuevo, es la comparación entre el mundo de los genes y el mundo de los memes, por decirlo así, ¿no? Sí. Es decir, el cerebralismo y el genetismo. Realmente ha sido muy bonito, muy preciso, muy abundante, muy bien fundado. Y esto me recuerda, bueno, no puedo menos de, porque me la está evocando constantemente, como cosas que he tenido que intervenir, además no por espontáneamente, sino por la situación. Dos cosas que tengo ahora presentes. Un congreso que hubo en la Facultad de Ciencias de la Información hace 10 años, por ejemplo, y una mesa redonda que hubo aquí en Oviedo, en la universidad,
en la época del año 2001, cuando el genoma, cuando la avalancha, bien. En dos palabras, un poco para situar la situación y abundando en lo que ha dicho Marino, ¿no? En aquello de la Facultad de Ciencia de Información, que por cierto, la que dirigía aquello y me invitó a colaborar allí, fue esta señora Carmen Cafarel, que luego fue directora de televisión durante muchos años, ¿verdad? Cesó hace unos meses. Bueno, pues allí era Facultad de Información, era el concepto de información. De mí me llamaron para dar la lección inaugural. Claro, pues lo primero que dije es que la información, que no se entendía lo que era la información. Y estuve precisamente analizando cosas de genética y la información como una pura metáfora, completamente, vamos, total, que el público asistente me tachó de qué sé yo, de cavernícola o de lo que fuera, ¿verdad? Porque la información, hombre, que iban a negar la información. Claro, en una facultad de información era muy difícil atacar aquí, ¿verdad? Bien, lo de aquí me acuerdo mucho más precisamente porque fui mucho más localizado. Yo no sé cómo salió el asunto, estábamos hablando del genoma. Y no sé cómo salió la cuestión de las razas. Entonces, un catedrático de biología genética de aquí, cuyo nombre no hacía el caso, ¿verdad?, me dijo, pero es que las razas no existen. Es que las razas no existen. Digo, bueno, eso fue un dogma que se tomó después de la guerra en un congreso por razones de los nazis. Las razas no existen, pero existen, claro. ¿Cómo que no existen? Vamos a ver, es que no existen, no se diferencian y se en la antropología, pues las tres razas fundamentales, ¿no? Los mongólicos, los caucásicos, etcétera. Dice, eso no son razas, porque no están en el genoma. Digo, bueno, pues peor para el genoma, claro. Es decir, si el genoma no puede dar razón, el genoma tal como lo entendéis no puede dar razón, peor para el genoma. Bueno, pues también, inmediatamente, yo me acuerdo que incluso les propuse una redefinición de raza acudiendo al concepto de conjunto estable en aritmética, ¿no? En donde yo les ponía el ejemplo de -1, 0, +1, y la operación más, o la operación por. Entonces, con estos tres elementos siempre estás dentro del conjunto. -1 por 1 es -1, 1 por 0, 0, etc. No salías de allí. De manera que era un conjunto estable, que es el caso de lo que llamamos la raza de los negros, donde los negros dan negros siempre, o los blancos dan blancos siempre que no se interfiera el chofe por medio, ¿verdad? Bien, de manera que entonces la idea de conjunto estable. Ahora, ese conjunto estable no quiere decir que si le agregas otro término, pues no engrana con ellos, que es el caso de... Bien, bueno, es que esto son cosas absurdas, me decían, ¿verdad? Esto, claro, como usted no es genetista y demás, el dogma era total. Bien, esto por un lado, quiere decir corroborando y demostrando la situación, y esto lo he repetido varias veces y es exactamente lo mismo, eso está completamente vivo. Por último, para decir una cosa que también me interesa, es un poquitín, una variación sobre lo que ha dicho Marino. Cuando ha hablado de la posible conexión entre el capitalismo y el individualismo, ¿verdad? Del individualismo, bien, yo añadiría, bueno, estoy de acuerdo completamente, pero yo me inclinaría a subrayar más que el capitalismo, lo que se entiende por capitalismo, lo que se entiende por democracia hoy día. Es la democracia liberal. Es decir, si yo no entiendo mal lo que la gente entiende por democracia, cuando digo yo soy demócrata, es precisamente un subjetivismo completo, subjetivismo, con la paradoja de que ese subjetivismo está ya programado, ¿verdad? Es decir, esa es la contradicción. Es decir, el mentalismo es total. Eso tengo en mente, se dice constantemente, esto lo oyen cualquier analfabeta, dice tengo en mente, dicen estas cosas, ¿no? Precisamente las analfabetas le dicen tengo en mente, porque no vas a decir, pues tengo la cabeza, tengo en mente, dice, les parece más elegante, ¿no? O bien el día de reflexión, en fin, hay 40.000 cosas de estas. Lo que quiero decir es que a mí me parece que lo que entendemos hoy, lo que entiende la gente por democracia y lo que explica
la extensión de la democracia es precisamente el subjetivismo. Es decir, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo soy libre, a mí no me tiene que enseñar nadie, yo tengo mis opiniones, ¿verdad? Absolutamente no hace falta nada. Yo tengo mi propia concepción del mundo porque me lo dice, porque yo lo sé. Ahora resulta que yo sé esto por mis genes y claro, y entonces es una contradicción que recuerda lo de la libertad del padre Molina, más o menos, ¿verdad? De manera que yo estoy programado, lo cual quiere decir la miseria realmente del que se siente libre y demócrata, por decirlo de otro modo. Es decir, y entonces esta es la ideología que yo creo que procede, pues eso, de la extensión del capitalismo liberal, pero la democracia, así expuesta, yo creo que es un componente del capitalismo, no al revés. Es decir, al capitalismo le viene divinamente que la gente se sienta libre, ¿no? Porque ya está, y que sea el consumidor satisfecho, sencillamente el ideal del consumidor satisfecho de los liberales. Y esta contradicción yo creo que es un argumento en contra también para añadir a los que ha expuesto Marino, ¿verdad? En fin, y otras muchas cosas más. Por último, para terminar, es que yo creo que lo que tiene más alcance filosófico es esta crítica a la distinción dicotómica entre naturaleza y cultura. Estoy completamente de acuerdo. Y además esto tiene que ver, la forma que tengo yo de ver esto es que lo que llamamos naturaleza pues está totalmente organizado desde alguna cultura, desde nuestra cultura, en una palabra. Desde nuestra cultura, que es a su vez la heredera de la cultura cristiana donde estuvo el reino de la gracia. Bueno, una tesis que hemos defendido muchas veces. Es decir, el reino de la gracia, el cristianismo, llamó reino de la gracia a lo que después de Herder, que por cierto, y muy curiosamente, en una polémica famosa con Kant, Herder, que fue el inventor de la idea de cultura, Herder pues defendió que el origen del hombre no estaba en el crecimiento del cerebro, sino precisamente en que el organismo se había puesto en situación erecta. Fue un precursor de este tipo, ¿verdad? Una cosa muy, muy interesante en relación a lo que decía Marino. Bueno, pues nada más. No, está bien, añade y abunda y fija lo que he dicho, sí. Pues nada, yo quería hacer también una breve intervención, primero para mostrar, siguiendo con los dos filósofos a los que está referido, Descartes y Spinoza, ¿no? El uno autor de un tratado de las pasiones y Spinoza, pues que también tiene en su ética un tratado también de las pasiones, mostrar mi admiración. Tanto uno como otro consideran que la admiración y la alegría pues son de todas las pasiones las más adecuadas, claro. Yo quiero mostrar mi admiración al comprobar que 30 años después pues sigues con la misma disposición y la misma generosidad que yo te conocí cuando te dignaste desde la universidad pues ir a Tineo a hablar de cosas parecidas, porque realmente lo que te pedimos allí fue que nos hicieras unas exposiciones acerca del estado actual del conductismo precisamente para aplicarlo al aula, ¿no? Y entonces yo recuerdo que aquello fue realmente pues muy ilustrativo y nos sirvió de muchísimo, y en nombre de aquellos compañeros que yo tuve, pues de alguna manera pues eso, como posteriormente yo vi la eficacia de aquellas instrucciones, pues nada, indicártelo, y veo que sigues en la misma... Eso es, siguiendo con la expresión espinosista. Y luego a la vez también quiero expresar mi alegría, porque este libro, claro, me ha llenado de, podríamos decir, ha disipado mis preocupaciones en relación con tu publicación anterior, que era la invención de los trastornos mentales. Bien, es verdad que eras coautor con otro compañero. Y a mí me parece estupendo ahora tener esta oportunidad para preguntarte, porque yo en ese libro pues buscaba, en el capítulo que dedicas a los fundamentos filosóficos, buscaba algo de esto y no lo encontraba. Entonces la pregunta que te hago es esta, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver el compañero con el que hiciste el libro, que no os propusisteis llevar el asunto tan lejos como lo intentas con este otro apartado, ¿no? Esta es una pregunta que tampoco tiene ninguna importancia en el sentido de
que yo, vamos, me llevé buscaba por todas partes, porque creo que, vamos, este libro es de hace casi 5 años, 4 y pico, y entonces yo recuerdo que el capítulo que dedicáis a una exploración filosófica, pues no veía yo lo que estoy viendo ahora, ¿no? Que esto me llena de alegría, ¿no? Que es la otra pasión que quiero manifestar con respecto a ti. Bueno, y luego, finalmente, pues hacerte una pregunta ya de tipo más técnico en relación con lo que planteas en el libro, porque claro, porque este libro, El mito del cerebro creador, tiene una parte filosófica muy importante, que es la aplicación de la teoría de los géneros de materialidad y una reexposición de Aristóteles, teniendo muy en cuenta lo que se dice en los ensayos materialistas sobre las relaciones entre materia y forma. Entonces, como esto lo vas a tratar mañana, pues en todo caso las cuestiones yo las dejo para mañana, pero ahora sí que quisiera adelantar una cuestión que sí que viene muy al caso a lo que tú has planteado, ¿verdad? Y es en relación a la causalidad. En tanto en cuanto en esta exposición que tú haces, esta concatenación entre cerebro, conducta y cultura, digamos que hay una concatenación podríamos decir, de ciencias naturales y ciencias humanas. Y entonces resulta que a la hora de aplicar tú la palabra causalidad, pues lo que yo comprendo que esto es muy complicado, claro, naturalmente, porque es constantemente hacer un ajuste y un regresus continuamente pues al hecho de que no es lo mismo la causalidad en el ámbito de lo que podríamos llamar la neurociencia, en el sentido más estricto de la palabra, a la que tú te has referido, cuando después insertas componentes de carácter conductual y de carácter cultural que pertenecen ya a ciencias humanas. Y entonces ahí pues no podemos aplicar el mismo criterio de causalidad. No es lo mismo una causalidad de carácter físico, pues eso, con una causalidad que más que causalidad es una transcausalidad, que tú además lo has expresado estupendamente a la vez, la cantidad de factores que intervienen, claro, con lo cual ya estamos en una especie de concausalidad. Y en este sentido, pues claro, la doctrina aristotélica de la causalidad formal, la causalidad eficiente, etcétera, pues que lo tratas tú en los capítulos siguientes. Yo lo que quería preguntarte es cómo te las arreglas tú para ajustar continuamente estos mecanismos que te hacen pasar de una dimensión, pues podríamos decir fisiológica o física, o incluso podríamos decir de un hilemorfismo pues cibernético o termodinámico, a otro tipo de causalidad que tiene que ver ya con las ciencias humanas, ¿verdad? Y pues este es el asunto, vamos. Pues bueno, me planteas una cuestión que me desborda el tiempo y la capacidad de respuesta. Y de hecho yo mismo, pues, no sé, me he mantenido en lo posible, no sé, por las afueras de una concepción de causalidad, pues, no sé, muy definida, y es algo a lo mejor de lo que tendríamos que todavía remitir a mañana, ¿no? Pero para responder a cómo yo me muevo en este berenjenal de causas y de niveles, el físico, el psicológico, el cultural, etcétera, etcétera, y ciertamente es complicado y sería yo a mejor casi el que tendría que pedir ayuda al materialismo filosófico para que me diera, digamos, a lo mejor más pistas, ¿no? Pero bueno, para responderte al nivel de la pregunta de hoy, pues en la temática que aquí está implicada, los aspectos físicos que tienen que ver con los niveles micromoleculares, celulares, orgánicos, etcétera, yo entiendo y me atengo al tipo de relaciones y de conexiones y de influencias que las propias disciplinas, digamos, ponen de relieve, y que a mí me sirven para entender que efectivamente las causas, incluso a nivel molecular, celular, intraorgánico, no son
no son unidireccionales, no responden a ese dogma de una dirección única, sino que son etcétera, etcétera. Pero yo, para manejarme en los tres planos que trato de moverme, del cuerpo, de la conducta y de la cultura, casi en la propia formulación de estos tres términos está la respuesta que yo debo darte, y es que ante todo considero que el aspecto físico, que podríamos hablar de un tipo de casualidad distinta a lo mejor a la que se maneje o corresponda a otro nivel, yo tomo, digamos, como unidad el cuerpo, como unidad el organismo. Entonces, estoy tratando de disolver o de superar lo que se llama la falacia meriológica, que consistiría en atribuir a una parte lo que es del todo, atribuir al cerebro, o en su caso a estructuras del cerebro, o a nivel molecular todavía a mecanismos intracelulares, si se quiere, lo que es de un todo, que es de todo el organismo, de una forma holista o total, y es el tipo de causalidad o de relaciones en las que yo me muevo, de situar el cerebro y los aspectos moleculares, digamos, en un cuerpo, en un organismo. Y es entonces el cuerpo el que interactúa, no los genes son los que no interactúan, sino es el cuerpo el que interactúa con los contextos del ambiente, sociales, interpersonales, los que sean. Es el cuerpo en su morfología, en su estructura orgánica, y es el cuerpo en sus conductas manipulativas, motóricas, lingüísticas, etcétera. Y entonces este sería el aspecto digamos, en el que yo pondría las relaciones físicas, por decirlo así, de pie en un cuerpo, y el cuerpo, digamos, opera e interactúa en unos contextos que, para el caso humano, el contexto son las instituciones, son la cultura. Y bueno, y este tipo de relación. Yo trato digamos, de salir de los reduccionismos y mecanicismos que sin duda se dan en el funcionamiento intraorgánico, pero que no son los pertinentes, por decirlo así, para entender el funcionamiento humano, pues el comportamiento ético, el comportamiento político, el comportamiento psicológico, el que tiene que ver con los trastornos psicológicos que me podrían concernir más, ¿no? Así que, en definitiva, que esta trinomía que yo pongo aquí como subtítulo, y que es un poco la clave de lo que voy a exponer mañana, pues resitúa la causalidad en el plano del organismo y del cuerpo, y del cuerpo entonces ya en un escenario, en un contexto, y el contexto y el escenario en el que se desenvuelve el cuerpo humano es el de las instituciones, el de la cultura y el de condiciones, pues eso, supraindividuales, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería, por aquí irían las cosas, ¿no? Y en relación con la invención de los trastornos, pues yo creo que aquel libro pretendía únicamente mantenerse en el plano de denunciar de una forma razonada, justificada, pues la invención de los trastornos mentales, ¿no? Y la invención ahí tiene un doble sentido, ¿no? Y tiene, digamos, en este doble sentido, un interés también, digamos, no sé, llamativo y denunciante, ¿no? Pero tiene el doble sentido de considerar los trastornos psicológicos como invención, pero no invención ahora en un sentido de que sean irreales o ficticios, sino invención tiene aquí el sentido de construcción de formas objetivas, del mismo modo que se habla de la invención del coche, o la invención del teléfono, o la invención por el hecho de ser invención no deja de ser real, solo que tiene una realidad completamente distinta a la que se suele entender los trastornos psicológicos, ¿no? Que son una invención, ahora en un segundo sentido el término de invención, cuando se tratan de presentar como si fueran enfermedades como otras cualquiera. Y entonces lo que pretendíamos en ese libro era meramente discutir, digamos, poner de relieve que los usos de la industria farmacéutica y de la psiquiatría y casi ya de la cultura popular
resultas de esas influencias, del entendimiento de los trastornos psicológicos como enfermedades igual que otra cualesquiera, era una invención en el sentido digamos, de falacia, ¿no? Pero que los trastornos psicológicos son una invención en el sentido de ser hechos reales. Lo que ahí planteamos, en definitiva, no es poner en duda de que los trastornos psicológicos son hechos reales, que existen, sino poner de relieve cómo son hechos reales. Esa era Entonces ahí nos manteníamos en un plano, digamos, no sé, pues digamos, combatíamos al enemigo en la propia escala del enemigo, sin mucho bagaje, vamos, que era suficiente para contar ahí la historia de cómo se inventó pues el trastorno de estrés postraumático o cómo pues de pronto en los últimos 20 años pues se ha desarrollado la epidemia de depresión. Entonces, como en el plano casi más sociológico que en uno, digamos que en uno, no sé, filosófico, ¿no? O por decirlo así, ¿no? Pero aquel libro estaba pidiendo también o sea, o algo de esto, eso yo lo entiendo así, ¿no? Una brevísima observación, que la apelación al organismo, que me parece prácticamente, pragmáticamente obligada, envuelve otra vez o reproduce el problema de la causa, que me parece que está poco analizado, porque la idea de causa es una idea tan vaga, ¿verdad?, que de hecho cuando se habla de causas se sobreentiende siempre pues la definición de Hume, más o menos, y la lógica de la causalidad, y eso está completamente, a mi juicio, totalmente desbordado. Es decir, incluso nosotros manejamos un concepto de causa muy distinto, es decir, no binaria, y entonces al aplicar al organismo el peligro está, creo yo, en volver otra vez a una especie de monismo confuso, porque no se acentúa lo que me parece que es el fundamento del materialismo, que es el principio de discontinuidad. Es decir, que hay discontinuidades totales. Es decir, que el organismo no es una unidad en el sentido tradicional, armónica, etcétera, que es una discontinuidad completa, bueno, tal discontinuidad que dura 70, 80 o 90 años y se acabó, ¿verdad? No puede haber más discontinuidad. Es decir, no es una sustancia en el sentido aristotélico. Y entonces, pues esto, vamos, ¿no? Yo no quiero consumir más el tiempo porque si hay alguien que quiere hablar, ¿no? Sí. Pero he de decir que digamos, la cuestión suscitada que plantea la discontinuidad está en el menú de mañana. Sí, yo quería preguntarle, en las posiciones que defiende usted, ¿qué papel, en parte ha respondido ya, yo lo concretaba así, qué papel le concedía usted a la Escuela de Cultura y Personalidad de Miffy Linton, que conecta con la antropología de campo, conecta con la sociología de Durkheim y de Parsons y conecta también, tiene implicaciones con el conductismo y con la psicología genética? Pues cultura y personalidad, la verdad es que no sé responder puntualmente a la... Sí, Miffy y Linton eran precisamente los autores en los que se centraba este tema. Sí, Ralph Linton. Sí, Cárdenas, sí. Y la teoría de la personalidad de... Sí. Recuerdo que entre las lecturas obligatorias que don Gustavo ponía en tiempos de los comunes, figuraban varios libros así para empezar a hablar, ¿no? para llegar a Navidades, y uno de ellos era el de Ralph Linton, Cultura y Personalidad, otros eran de Munin, de semiología, otro el de Walter Gray, el diseño de un cerebro viviente, y algunos más que efectivamente leemos, ¿no? Cultura y personalidad, no sabría yo responder así, no he elaborado, por decirlo así, en esta perspectiva, ¿no? Digamos, tan puntual, ¿no? Preguntando por un autor. Entiendo y quiero engranarlo con mi perspectiva, que lo que sea la personalidad
es algo, digamos, que emana de la cultura, por utilizar un término teológico, o sea, que no emana de la gracia, bueno, la cultura es ya la gracia encarnada, ¿no? Como eso, ¿no? Entonces, que la personalidad, y la personalidad base de la que también hablaba Lympton y estos autores clásicos, digamos, emana de la cultura, y en este sentido, en relación con el tema y los tres términos que yo pongo en juego, cuerpo, conducta y cultura, pues lo que sea la personalidad, que habría que también redefinir y a lo mejor convertir en el término persona o lo que fuera, desde luego depende y su contexto de determinación o su contexto de posibilidad viene dado por la cultura, por las instituciones culturales y por las prácticas sociales, etcétera, ¿no? Y entonces, desde el contexto de la cultura y de la personalidad o de la persona, es en el que podríamos, digamos, no sé si vale decir regresar, podríamos reentender el propio organismo, pero la personalidad no es originaria, no está originada, autooriginada o originada o emanante del organismo, sino emanante de la cultura, que es un contexto siempre supraindividual, envolvente, que envuelve al propio organismo, como he tratado de decir, pues casi ya desde antes de nacer y desde donde nace, ¿no? Entonces, bueno, pues yo situaría el contexto de la personalidad en el contexto de la cultura, que a su vez envuelve el propio del organismo y lo trata y lo refunde o lo determina, lo determina, ¿no? Y por eso, en esta misma perspectiva, pues queda superada o queda planteada de otra manera esa distinción que siempre se perdura y mantiene entre naturaleza y cultura. Digamos, en realidad la cultura, como anterior a los propios organismos, pues los envuelve y los determina de alguna manera. Esto es lo que se me ocurriría decir, a falta de crearme yo mi propio contexto de argumentación, que a lo mejor mañana pues podría desempeñarlo más. Pero no sé si hay algo más que quiera decir en este respecto, ¿no? Bueno. Pues...